¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecido. Hermana Lulín, ¿cómo estás? Bendecida. Bendecida, más o menos. No bendecida. Bendecida. ¿Sí? Hermano Pedro, ¿cómo estás? Bendecido. Bendecido. Así se oye potencia en la voz. Leo, ¿cómo estás? Bendecido. Bendecido. Muy bien. Hermano Antonio, ¿cómo estás? Bendecido. Hola, hermanita, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Bien bendecida? Sí. Bendecida. Sí. ¿Vas a cantar? Sí. ¿Vas a alabar a Dios? Sí. Muy bien. Es la que nos inyecta Es la pilita. Esos pequeños destellos de inyección de aire. La pila. La pila celestial. Antes de iniciar, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Él nos ha llamado Padre. Él nos ha llamado y precioso Jesús. Él nos ha llamado eterno Espíritu Santo. Padre, como todas las cosas, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias, mi Señor, por dejarnos estar a tus pies, soberano, porque tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder y la majestad, mi Señor, el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, danos tu inspiración, tu conexión, danos la pasión, el anhelo, el deseo, hambre, sed, angustia, temor, temblor, si es posible miedo, mi Señor, pero un miedo especial que emana de lo alto, mi Señor amado. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios, hoy permítenos rendirte tributo, culto, mi Señor. Permítenos, tú sentado en tu trono, amado Elohim, poderte embelezar tus oídos, tu nariz, tus ojos, mi Señor, tu presencia con nuestra alabanza, con nuestra adoración que es tuya y con la enseñanza, mi Señor, que al final emana de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, si hoy hay almas que vengan cargadas, trabajadas, angustiadas, con necesidad, Señor, hoy ábreles sus ojos, sus entendimientos, Padre, para que hoy reciban la luz que es tuya, amado Señor. Amén. Es un placer tenerlos de nuevo. Vamos a dar inicio a este culto y vamos a pedirles que abran la escritura en Mateo capítulo 6. Amén. Esto habla, siempre tratamos de leer pasajes que hagan alusión a lo que se entona aquí, ¿no? a los cánticos, a las melodías, para que pues leemos la escritura, porque muchos no leen la escritura. ¿Sí, hermano? Muchos no les gusta leer la escritura. Pues actualmente ya la gente ya ni la lee. Ya la gente no la lee porque No, eso no sucede. Eso es raro. Es raro que no lee la escritura. No les gusta leer, se quedan siempre con la, pues con los, ¿cómo se dice? Con la... Con lo que escuchan, con lo que ven, la broma con que lo le que da a la dicen. gente, ajá. Y siempre es bueno leer. Siempre el hermano Antelmo, y eso está en la escritura, y Dios nos lo ha dicho. Pidan confirmación. El ministro que sea, aún siendo nosotros, siempre pide confirmación en la escritura, porque no te quedes con lo que el hermano, el pastor, el instructor que te está dando la palabra te dé. Porque muchas veces, aún siendo sana doctrina, puede llegar a haber pues no errores, sino detalles, ¿verdad? Y no porque esté mal, sino porque a veces los hermanos que se dedican a enseñar y a ministrar, pues imagínense, tanta letra en el cerebro, a veces... donde hay carne. Exacto, sí. Y siempre es bueno que aunque el hermano o el que esté dando la palabra, ustedes váyanse a la escritura, A ver, el hermano dice esto, no porque duden, sino porque inclusive hasta es bueno, porque Dios, cuando uno abre la escritura, hasta tal vez te puede revelar otras cosas que a lo mejor al momento el hermano que te estaba enseñando, pues no traía. Entonces a ti te abre los ojos y, ay caray, pues esto está bueno, y tú sigues leyendo, se pone un interés por leer la escritura, amén, y eso es bueno. Dice así el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Mateo 6, dice, tengan cuidado de no practicar su caridad delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Por tal razón, cuando hagas caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para hacer elogios por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Qué se refiere con esto, hermano Antelmo? Que si tú ayudas a alguien, no te digas, yo le ayudé, yo fui, yo le ayudé. En algunas traducciones se traduce la palabra amor como caridad. Ajá. En vez de decir amor, dice caridad. Ajá. En este caso es la versión peshita, que traduce limosna, ofrenda, regalo, como caridad. Ajá. Que es lo mismo, a fin de cuentas es lo mismo. Sí. Para que nadie, no presumir
que haces para que los hombres te vean. Sí, que tú ayudaste. Sí. Dice, pero tú, cuando hagas caridad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu caridad sea en, ¿qué dice? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces mucha gente, bueno, está mal hecho, ambas partes, porque a veces cuando tú ayudas a alguien, esa persona es malagradecida. Digo, no espera la que ayuda a recibir, pero a veces la actitud de la gente que ayuda es así, se vuelve, yo le di a aquel ¿para qué? Para que sepa que, porque tal vez aquella persona, ¿quién te ayudó? ¿Quién? No, pues pues yo, el mismo que está en la tribulación se recibe elogios mismos, ¿no? De que por sí mismo salió y no le da, digámoslo así, ajá. Y entonces el otro dice, no, pues ahora si yo ayudé a que yo, pues voy a decir que yo fui el que lo ayudé, por mí esto, y está mal, es un vicio, ¿no? Entonces cada vez que tú ayudes a alguien, mira, tu silencio, Señor, pues ahí está tu alma, se le ayudó. Si aquella alma fue agradecida contigo, en gratitud, como sea, y reconoce tu ayuda, bendito sea Dios. Si no, pues al final, Dios es el que recompensa que ayuda, ¿cierto, hermano Pedro? Esperamos la gloria de Dios, no de los hombres, porque al final ese detallito que tú hiciste será recompensado. ¿Amén? Más bienaventurado es dar que recibir. Exactamente. Y en silencio. De hecho, el hermano Telmo, cuando a veces en el lugar de provisión les habla a las almas, ¿qué les dice? Luego, es mejor dar que recibir, la ley del boxeador, ¿eh? En ese caso, hablando en término espiritual, es mejor dar que recibir. En el boxeo, pues es mejor que tú des, ¿no? No recibir. Pero en lo espiritual, pues sí, si hablamos del deporte, pues no es nada agradable, ¿eh? Sí, pero si hablamos en el área espiritual, es mejor dar que recibir. ¿Amén? Ay, hermanito. Ay, vamos a iniciar con ¿amén? Pero ponte tus guantes. Vamos a darle una gloria a Dios. Este canto dice, háblame, Señor. ¿Cuántas veces nos habla el Señor, hermano Leo? Yo creo que siempre nos está hablando, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para bien o para mal? Él está ahí siempre. Ajá. ¿Amén?
mi petición, que florezca tu dulce voz. Hoy yo quiero oír tu voz, que es mi esperanza de vivir. Háblame, Señor, háblame, háblame, Señor, pídele que te hable. Escucha mi petición, Que florezca tu dulce voz. Hoy yo quiero oír tu voz, que es mi esperanza de vivir. Háblame, Señor, háblame, háblame, Señor, que en el mundo haya clamor. Escucha mi petición, que florezca tu dulce voz. Hoy yo quiero oír tu voz, que es mi esperanza de vivir. Háblame, Señor, háblame. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Dios. amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Apláudele, apláudele. Apláudele, apláudele. Oh, pero más fuerte. Oh, ese aplauso fuerte. Apláudele fuerte al Señor. Amén. A veces, este canto dice amarnos unos a otros. ¿Realmente creemos en esa palabra, hermano Pedro? Por supuesto, el Señor la dio. Bueno, creerla, deberíamos creerla, pero a veces no se hace, ¿cómo se dice? Vívida, real, ¿verdad? Esa es la clave. No solo debemos creerlo, sino ponerlo en práctica. Amén. Como toda la palabra de Dios dice que nos debemos de amar unos a otros sin tomar en cuenta nuestras debilidades o nuestros errores. Gloria al Señor. Porque en eso se basa el perdón y en eso se basa la humildad. Amén. Y en eso se basa la unión, que es lo que Él quiere Gloria a Dios. que tengamos. Sí. Este canto dice amarnos unos a otros. ¿Cierto? Sí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. A veces la gente ya no hay esa reverencia y alaban y adoran a Dios con los ojos abiertos. Debe ser un ritual. Y creemos y pensamos que cuando tú vienes a la presencia de Dios, ¿cómo lo hacemos, hermano Antelmo? Con un corazón contrito y humillado, ¿ah? Estar contrito es que inclusive hasta te hincas, te postras, cierras tus ojos y no te interesa lo demás. Amén. 3. Este canto nos habla de la gratitud que debemos sentir cada día que despertamos, que Dios nos permite despertar, abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día, pero cada día que nos hace vivir un día a la vez, y que Él nos enseña a vivir nuestro día, pero en Él, porque Él es nuestro presente, Él es nuestro día a día. Esa oportunidad que nos da de poder contemplar su gloria, de poder decirle a Él: Señor, permíteme contemplar tu gloria, permíteme contemplar tu hermosura, permíteme, Señor, ver tu luz. Haz resplandecer tu luz, haz resplandecer tu presencia en mi vida hoy, haz resplandecer tu presencia en las vidas de los que me rodean, en las almas que tú creaste, Señor de gloria. Hoy queremos agradecerte por tu
gracia por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, y decirte, Dios eterno, que queremos, que anhelamos, que deseamos que tú nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu espíritu, que tú, Señor, hagas brillar tu luz en nosotros, que ya no seamos nosotros, sino tú, Señor de gloria. Bendito es tu nombre. Oh, gloria al Señor. Te alabamos, Dios. Según y conforme a la multitud de tus misericordias, pero que de ninguna manera tendrás por inocente
gracias por tu redención, por tu crucificación. Por eso te cantamos hoy, Señor. Una vez más. Oh, mi adorado Señor Jesús, este día
Qué precioso Darte eres, honor, Padre. Gracias, Señor, apasionarnos por ti, por Señor. inspirarnos cada Bendito vez, es tu nombre, cada Dios. palabra. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Antes de iniciar pues, con la palabra, hermano Telmo, pues este canto pues es una letra que el Señor inspiró a nuestro hermano Pedro y siempre es agradable alabar a Dios, ¿verdad? La Escritura dice que honra y gloria que la merece y pues es una letra de nuestro hermano Pedro y muy bonita canción y tantas más que a veces le pedimos al Señor, le digo, Señor, yo luego le digo al hermano Telmo, papá, ¿cómo desearía yo poderle componer al Señor? Mi pasión es la música, pero es cierto, y él precisamente hablando del tema de la repartición de los dones, algo que me quedó claro es que Dios reparte como Él quiere, ¿verdad? Y no a todos les da lo mismo. Y es cierto, yo tardé en entenderlo, que a veces Dios le da a sus hijos el don de la música y puedes tocar todos los instrumentos, pero no te da la voz. Puedes tener la voz, pero no los instrumentos. Puedes tener instrumentos y voz, pero no la composición. Y a veces a mí me costó mucho trabajo entenderlo porque yo a veces me ponía a llorar, Señor, inspírame una canción, Padre. Quisiera ser como fulano, perengano, que de pronto empiezan a recibir y pum, escribir, y pone nota, melodía. Pero me cayó el 20 apenas anoche, hermano Antonio. Y pues, cuando Dios dice, eso es para ti, es para ti, eso es para ti, es para ti. Y tenemos que conformarnos y estar conforme a su voluntad. Gozosos en ello. Gozosos. Y si a mí Dios no me dio ese don de componer, es porque no quiere que yo le componga. Y por ejemplo, es como el hermano Antonio, yo luego le digo, papá, quisiera tener lo que tú tienes, enseñar, predicar, pero pues hablando del tema que dice que el hermano está dando, de que no todos somos manos, todos somos pies, yo creo que es como parte, ¿no? Es un cuerpo. Es un cuerpo. Y en ese cuerpo, pues a ti te dio una parte, al hermano Pedro una parte, a Leo otra parte, a Ludín otra parte, a Ayer otra parte, y a mí otra parte, y todo eso es un complemento. Dios cuando me dio esta canción me dijo que escribiera esto porque el enemigo siempre está al acecho. Y este proyecto es un proyecto de Dios, no es un proyecto humano, no es nuestro proyecto, es el proyecto del Señor. Él quiere que ese proyecto funcione para que alcance almas, para que se salven las personas, y cada uno de nosotros tenemos una función diferente. Una vez alguien me preguntó, en referencia a un grupo mundano muy famoso llamado los Beatles, me dijeron, para ti, ¿quién de los 4 Beatles era el mejor? Y le dije, para ti, ¿cuál de las 4 llantas de un auto es la más importante? Amén. No puede funcionar sin ninguna de ellas. Amén. Esto es igual. Somos un proyecto del Señor, para el Señor y por el Señor. Así es que, por eso debemos cuidarlo. Y sé que si me dio esto, es para que precisamente hagan nido en nuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Adelante, hermano Antonio. Adelante. Iniciamos. Es importante esto porque para mucha gente, y esto lo he visto a través de los años, mucha gente en el pueblo se sienten todólogos. ¿Sabe qué es un todólogo? El que cree que todo lo sabe y que todo lo puede. El todólogo Que quiere hacer es el que todo hace lo que en la iglesia. Literalmente es el que todo lo hace, el todólogo. Y por lo regular y generalmente el todólogo en la congregación pues, es el pastor.
Pero antes de iniciar, inclina tu rostro y roguémosle al Señor que pues siempre que ores, siempre que converses con Él, más allá de orar, escucha, más allá de orar, más allá de tener comunión con Dios, escucha. Tal vez para muchos lo que enseñamos aquí sea exagerado, sea a veces tal vez incomprensible, pero es importante que sepas esto. Esto es el pensar y el sentir del Señor. Más allá, dice, más allá de que ustedes oren, me oren, dijo, me oren. Más allá de que ustedes conversen, platiquen conmigo, más allá de que ustedes tengan comunión conmigo, más allá de que ustedes se vinculen conmigo, yo quiero que ustedes tengan, ¿qué, hermano Ariel? Intimidad. Escucha, cada vez que tú vayas es una forma de expresarlo, ir a la presencia, aunque eso de buscar el rostro de Dios, de buscar su presencia, de ir a su presencia, tendríamos que entrar en un tema de detalle, porque ¿qué es ir? ¿Qué es entrar? ¿Qué es estar? ¿Qué es permanecer? Si Él siempre está allí. Él siempre está, ¿qué? Allí. Él siempre está aquí. Entonces, debes estar consciente de tener intimidad con Él. Y que tú le digas a Dios, Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu. Hoy, Dios del cielo y de la tierra, agradecido por tu presencia, por tu provisión y por tu providencia para estos siervos inútiles. Porque eso es lo que somos. Solo somos siervos inútiles. Hacemos lo que tú nos mandas hacer. Y muchas veces ni eso hacemos. No nos gloriamos de nosotros mismos, pero sí nos gloriamos en ti. Porque sabemos que somos tus instrumentos, que somos tus vasos, tus vasijas, tus copas, tus lámparas, tus herramientas. Gracias, Dios, y es por ello que hoy clamamos a ti para que despiertes, abras, avives y aumentes los sentidos espirituales que tú pusiste en nosotros, los que emanan de ti, los sentidos espirituales que emanan de tu esencia y de tu sensibilidad espirituales, mi Señor, para que no sea voz de hombre, sino voz de Dios. Voz de Dios y no de hombre. Para que esta palabra hoy, Señor, penetre, sea incrustada, sellada y sea permanente en el espíritu humano, y tú la confirmes dándole cumplimiento y ejecución por causa de aquellos que dudan, los que cuestionan, los que hacen polémica con tu palabra, Señor, los que hacen discursos, los que hacen oratorias con tu palabra, Señor, en los cuales no hay espíritu, por causa de aquellos que no quieren creer o que no creen, y por causa de aquellos que aún sabiendo que tú eres el gran yo soy, quien habla, se rebelan porque no quieren escuchar tu voz, porque no quieren que tú les hables, porque quieren oír palabra de hombre, lisonjera, aduladora, prometedora. Pero, Señor, es que rechazan tu gobierno y pretenden apacentarse a sí mismos y de esta manera apacentar a tu rebaño, a tu grey. Hoy, Dios del cielo y de la tierra, no te ruego que tomes el control, porque a fin de cuentas tú siempre tienes el control. Solo que lo manifiestes y que hagas manifestar, que hagas resplandecer tu gloria hoy en nuestra vida y a través de nosotros.
en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Poder, sí. en el nombre de Yahshua Emmanuel, Yahshua de los ejércitos, y por la virtud y el poder de tu precioso, divino, tierno y maravilloso Espíritu Santo, amado Padre. Amén. Gloria a Dios. Permítanme refrescar la garganta. Bien, hemos hablado ya varios temas, varias enseñanzas, sesiones, o no sé cómo lo quieran ustedes entender. Respecto a los dones, me he extendido un poco porque creo que es importante. Hay muchas cosas, como hemos mencionado aquí una y otra vez. Mucho de esto deriva la situación que prevalece hoy en el pueblo de Dios. Recuerden que a fin de cuentas Dios prefiere llamarlo ¿qué? Mi pueblo, mi pueblo. Nosotros lo calificamos, lo denominamos iglesia, congregación. De hecho, hoy se ha relajado tanto la manera como los creyentes modernos se expresan de todo lo que tiene que ver con Dios, que ya ni siquiera dicen la iglesia. ¿Cómo dicen? Vamos a la congre. Vamos a la congre. ¿Cierto? Ya no quieren usar palabras como culto, porque son demasiado anticuadas y son demasiado religiosas. Pues le dicen servicio. Vámonos al servicio. Vamos a la congre, al servicio. ¿Cierto o no es cierto? Vamos ya muchos, aunque ustedes piensen que no es cierto o que es exageración, dicen, vamos al club. Vamos al club. Fíjate lo que encierra eso de vamos al servicio. La gente va con la esperanza de ser servidos, no Sí. de servir. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de lo que, hasta de nuestra manera de hablar. Si en el momento en que Dios lo permita, si es su voluntad, enseñaremos acerca de la manera de hablar de los creyentes. De la manera de hablar, escucha. El tipo de lenguaje que usamos los creyentes. Hay lenguaje, miren, les explico. Los impíos, los ministros impíos, que todo el tiempo están justificando las cosas mal hechas o mal dichas, o que generalmente dicen, es que ya estamos viviendo otros tiempos, dicen. Tenemos que modernizarnos. Tenemos que modernizarnos. Y caen en ese error doctrinal, en esa herejía del diablo que están manejando ahora, no solamente el catolicismo, el clero católico, sino muchas denominaciones pseudocristianas, evangélicas, están de acuerdo en que la Biblia como está escrita ya no es tan práctica ni tan vigente para estos tiempos, porque dicen que los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo, son ya otros tiempos, ya no son como cuando se escribió la Biblia, dicen. Sin embargo, es entrar en otro tema. Les explico. La cultura o las culturas pueden ser diversas, pueden ser variadas. Las culturas pueden cambiar. Las modas, escucha, las modas pueden cambiar. Según los estudiosos en temas sociales, dicen que hay modas que se reciclan. Realmente las modas se reciclan. Y ellos han hecho una especie como de estudio social en donde han llegado a la conclusión
de que hay modas que se reciclan alrededor de cada 50 años. ¿Me están escuchando bien lo que estoy diciendo? Sí. Hay muchas modas que se están viviendo hoy. Yo tengo 65 años de existencia en esta tierra. Y en 65 años, pues he visto, no mucho, pero creo que he visto lo suficiente como para vertir, para decir mi opinión. Muchas modas que se están manejando hoy existieron en mis tiempos de niño, solamente con algunas pequeñas modificaciones. A eso me referí, a eso se refiere el Señor cuando dijo que las herejías, escucha, las herejías que se están manejando hoy en los tiempos modernos son las mismas doctrinas de demonios que ya se enseñaban en la antigüedad, hace miles de años. Son las mismas doctrinas, solamente que los demonios las están, ¿qué? Actualizando. Las modas, la cultura, los tiempos cambian, sí. Pero Dios no. Pero Dios no cambia. Amén. Su palabra no cambia. Si ustedes han analizado y les gusta ver, estudiar, analizar, etc., se han dado cuenta que muchos ministros famosos hoy se mezclan con los paganos para tratar de modificar la escritura, para tratar de establecer el nuevo orden mundial, que consiste en establecer una sola religión en el mundo, cosas que la mayoría de ustedes ignoran porque ustedes viven en un frasquito. La mayoría de creyentes hoy viven en un frasquito, en una burbuja, en una burbujita de religiosidad, en donde solamente son ellos y su iglesia, ellos y su movimiento, ellos y su pastor. Los pastores se encierran en una burbujita en donde nadie más entra. ¿Me estoy explicando? Parte de que el pueblo de Dios está como está es porque no quieren escuchar la voz de Dios. El pueblo de Dios hoy rechazan el gobierno del Altísimo. Pretenden apacentarse a sí mismos, rechazando su gobierno y pretendiendo establecer su propio gobierno. Los ministros hoy, mencioné hace rato, se creen y se sienten todólogos. Les dije anteriormente que el ministerio hoy es ególatra y es narcisista. ¿Me estoy explicando, hermano Elión? Es ególatra y es narcisista. Giran en torno a ellos mismos. Ególatras porque piensan que nada más ellos son. Narcisistas porque están enamorados de sí mismos. Se sienten los todólogos. Estamos enseñando y estamos extendiéndonos en el tema de los dones, de los ministerios, por una razón. Que por ignorar esto, por ignorar lo que son realmente los dones y los ministerios y cómo funcionan y cómo, por qué y a quiénes Dios se los repartió, es que los ministros modernos hacen y deshacen con la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? Hoy, y esto es muy común, ¿por qué? Es parte de mi testimonio, escucha. Cuando Dios me empezó a levantar, no me puso como pastor. Siempre he dicho, yo no soy pastor.
No soy pastor. Escucha. Mucha gente me dice pastor. Oiga, pastor, discúlpame, hermano o hermana, yo no soy pastor. Entonces, ¿qué es? Maestro, ¿qué sé qué es? Soy solamente siervo inútil. Siervo inútil. Oiga, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? Hoy los ministros viven así. Escucha. Desde que Dios me llamó, puso en mí una inquietud por su palabra. Llámenme criticón, juicioso, juez, juzgón, llámenme como quieran. Pero desde que llegué por primera vez a una reunión, empecé a observar detalles que no me agradaron. Yo no sabía, yo no conocía. ¿Yo cómo podría opinar o vertir un juicio sobre algo que desconozco? Sin embargo, empezó a haber en mí una especie como de inconformidad por todas las cosas que yo veía en la congregación. Obvio, pues, al mismo tiempo, pues, uno empieza a absorber lo que uno recibe allí, bueno, pero también malo. Cuando Dios me empezó a levantar a través de la enseñanza, llegó un momento en que allí donde Dios nos permitió levantar una obra que fue grande, en esa obra éramos 2 ministros principales, digámoslo así de esta manera, como figura para expresar la idea, para que me entiendan mejor. Lo que ahora llaman pastor y copastor. Que en la Escritura no existe el ministerio de copastor. No existe. Pero a eso me referí cuando uno absorbe lo que les dan y uno crece con esas cosas. El pastor y el copastor. Todos ellos son copastores. No existen los copastores. No existen en la Escritura. Existen obreros. ¿Me explico? Hoy el orden jerárquico que se maneja en las congregaciones no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Absolutamente nada. Sin embargo, Dios hizo algo a través de mí. Llegó un momento en que prácticamente todo, escucha, todos los ministerios en la iglesia, me refiero o grupos más bien, grupos, lo manejaré como grupos. Varones, el grupo de varones, el grupo de la enseñanza a las mujeres, yo no se la daba, era otra hermana. Pero muchas enseñanzas las preparábamos nosotros. El grupo de jóvenes, el ministerio de alabanza. Sí me estoy explicando. Dios lo puso en manos de este servidor. El que era el pastor principal. Al principio, cuando ese hombre tenía un corazón, y puedo decirlo de esta forma, aunque tenía sus detalles, como todos, un corazón noble con Dios. Colaborábamos juntos. ¿Me explico? Siempre dije, yo no soy el pastor es el hermano. No diré nombres, porque sé que hay mucha gente de este grupo que nos está mirando ahora y escuchando. Siempre honrándolo como el que Dios puso al frente de la congregación, entre comillas. Había muchas cosas que yo no sabía, que ahora sé. Pero ¿sabe algo? En cuanto a este varón, cuando una obra crece, llega todo tipo de gente. Gente que tiene la disposición y el anhelo de cambiar. Gente que llegan arrepentidos, pero también llegan gentes que llegan no arrepentidos, no redimidos, y que llegan a ver qué logran allí. Se empezó a rodear de gente malandrina, se empezó a rodear de gente impía, inmunda, lambiscona, que, como dice la Escritura, lisonjeros,
aduladores. ¿Me explico? Y empezaron ¿a qué? A llenarle la mente y el corazón con cosa vana. Muchos ministros hoy día en las congregaciones viven como Adán y Eva en el paraíso, hermano Elliot. ¿Cómo vivía Adán y Eva en el paraíso? Tenían a su serpiente susurrándoles ¿qué? En el oído. Y ellos convenientemente se dejaron seducir. Analiza esa palabra. En las congregaciones, hoy muchos ministros viven con sus víboras, con sus lombrices, con sus serpientes, con sus dragones, susurrándoles en el oído, y ellos muy convenientemente se dejan seducir. ¿Qué sucedió? Lo que tenía que suceder. Vino una terrible división entre ese varón y yo por las cosas que estaba haciendo, de tal manera que al final yo tuve que tomar la decisión, y siempre Dios me habló y me dijo, porque le pregunté, Señor, ¿qué hago? Ya no soy bendición a ti. Y me dijo, lo que ya no es bendición, ¿en qué se convierte? Maldición. En maldición. Así que llegó el tiempo en que Dios me dijo, sal de allí. Sal de allí, porque tú ya no eres bendición allí. Y sí, al final este hombre le entregó esa congregación, se la entregó a hombres impíos. Actualmente muchas de esa gente han muerto físicamente, y han sido terribles. Pero, ¿por qué digo esto? Antes de eso, ellos se reunieron, escucha, ellos se reunieron. Y esto que estoy diciendo tal vez a ti no te guste, pero mira, para lo que a Dios le importa si te guste o no, porque mucha gente, muchas congregaciones viven así hoy, porque ignoran los dones, cómo son, para qué son, por qué, dónde, a quiénes, lo ignoran totalmente. Solo saben lo que sus ministros les enseñan, y obviamente lo que les enseñan, pues muy convenientemente para ellos, porque ellos así mantienen el control. Hubo reuniones en donde juntaban a los grupos en casas para buscar estrategias y buscar la manera de sacarme de la iglesia. ¿Suena fuerte? Muchos han vivido así. Y aquellos que han vivido la experiencia que yo comento mía, saben de qué estoy hablando. Cuando el ministro, el pastor, con su bola de achichincles, con sus cómplices, se ponen de acuerdo para echar a alguien de la iglesia, ya nada los detiene. Tal vez porque es parte del propósito de Dios. Hay mucha gente que se aferra a seguir ahí. Pero sabes que es una manera como Dios te está diciendo, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, corre, huye. Porque tú estás causando división. Sí. Causamos división. ¿Cómo no se ha de causar división? Pues si estás viendo las prácticas y las herejías que se hacen allí, que se practican, y tú hablas en contra de eso, pues ¿qué dices? Pues estás causando una división. Estás causando una división. Hasta que llegó el momento en que cínicamente me dijeron, Antelmo, tú ya estás muy cansado. Yo nunca me quejé, pero ellos dijeron que yo ya estaba cansado. Dijeron, ¿sabes qué? Es necesario que descanses un poco. Mira, te vamos a dar ese descanso. De hoy en adelante ya no tendrás a los jóvenes, a los varones, ya no la enseñanza, etc. Solamente quédate con la alabanza. Mire, ¿qué?
colmillo largo y ¿qué? Retorcido. Y retorcido. Muchos pastores tienen un colmillo ¿qué? Largo y retorcido. Son, decimos aquí en México, ¿cómo, hermano Eliot? Colmilludos. Como Son dientes- astutos. Como dientes de sable. Astutos. Y la escritura lo dice. Muchos de mis hijos son astutos para el mal, pero son ingenuos para el bien. ¿Así dice el Señor? ¿O no dice así, hermano Casane? Sí, son muy Dice, inteligentes. son muy astutos. No, Son inteligencia es inteligentes para otra el cosa. mal, pero no son sabios. Es astucia del diablo. Sí, La inteligencia viene de Dios. bueno, eso sí. La astucia viene de Satanás. Son astutos para lo malo. Son ingeniosos. Pero para hacer lo bueno son, ¿qué? Ingenuos. Son como niños. No saben hacerlo. Sí. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque en la congregación los pastores se creen los todólogos. Y cuando ellos ven que Dios empieza a usar a alguien más, ¿qué pasa? Les empiezan a hacer sombra y se empiezan a sentir amenazados. ¿Se escucha fuerte? Trata tú de desarrollar un don o un ministerio que Dios te haya dado en un lugar donde el pastor es celoso, posesivo, territorial y envidioso. Y el 99% de ministros, y aunque usted no lo crea, son celosos, envidiosos, posesivos, territoriales. No dejan crecer a nadie más que a ellos o a su círculo de amistades o de familiares que son a los que tienen gobernando en la iglesia. Hay muchos lugares donde es un círculo tan cerrado que nadie más entra. Nadie más entra. ¿Y sabes algo? La gente lo permite porque la gente ignora. Ignora. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A quiénes fueron dados los dones y los ministerios de Dios? Ahora, Ahí es, perdón, ¿qué? hermano, ahí es donde, Breve, hermano. donde una iglesia se vuelve un negocio familiar o a un asunto político. Bien. Es importante que sepan ustedes esto. Por eso estamos hablando de esto. Imagínense nada más a un ministro, a un pastor, que no deja crecer a nadie, que cuando ve que Dios se manifiesta en otros, escucha, inmediatamente empiezan a tomar, decimos, ¿qué? Cartas en el asunto. ¿Qué pasó con Esteban? Les explico. Esteban no fue un apóstol, tampoco era pastor, tampoco era evangelista, tampoco era maestro, tampoco era, ¿qué? Ya mencioné. Profeta. Ni levita. Esteban no era levita. Ni discípulo. ¿No era discípulo? Después, Después eso fue vino discípulo. después. Pero en el principio no nos fue. Pero ¿por qué fue llamado Esteban? ¿Recuerdan cuando sucedió esto en la iglesia, en la congregación, de que las viudas griegas se empezaron a quejar de que los hermanitos hebreos le daban preferencia a las viudas hebreas? ¿Están entendiendo esto? Pero esto no sucede en la iglesia, ¿o sí? ¿Sucede esto en el pueblo? No, en el pueblo no hay elitismo, no hay clasismo. Lo que pasa es que no hay gente que levante la voz.
Y si la hay, pues los callan. O quienes tienen la capacidad y el poder para hacerlo, prefieren amoldarse a las costumbres y a las tradiciones humanas, a las reglas de la iglesia, para no tener, ¿qué? Problemas. Pero déjame decirte algo. Cuando tú callas, cuando tú guardas silencio, cuando tú haces ojos ciegos y oídos sordos a lo que está sucediendo a tu alrededor cuando está mal el asunto, tú te vuelves cómplice y te vuelves partícipe de los pecados de los demás. Y enójate y niégalo si quieres. Pero la realidad así es. Delante de Dios, tú eres cómplice y eres partícipe de lo que está haciendo tu líder. De lo que está haciendo tu líder. Los apóstoles dijeron, no podemos dedicarnos a servir las mesas. Escucha. Y dejar de predicar la palabra. Mejor, ¿qué les parece si oramos a Dios y le pedimos que nos dé la inspiración y la dirección para elegir a 7 varones, ¿qué? ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? El Espíritu. Del Espíritu Santo. 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué fueron llamados estos 7 varones? Y fueron llamados, si ustedes analizan, fueron puro gentil convertido a Cristo. Para mayordomía, ¿no? Para ser diáconos, para ser servidores de mesas. Es decir, para ejercer funciones de administración. Diáconos. Un diácono está, en realidad, su servicio es ¿de qué? De administración. No es de enseñanza, no es de predicación, es de administración. Ahora, sin embargo, pasó el tiempo y dice que uno de esos varones entre los otros empezó a brillar, a sobresalir. Escucha, ¿a qué? A sobresalir de entre todos los demás diáconos. Ellos eran los encargados de repartir las riquezas. Oh, caramba, no. Pero ¿cómo? No, hermano, ¿quién dijo eso? Si el único que tiene acceso a la riqueza es el pastor, o su esposa, la pastora. ¿Cierto o no? Pero no. En aquellos días el modelo bíblico lo ejercían los diáconos. Ahora, vamos a entrar en títulos. Es necesario para poder explicar todo esto. Este hombre, si notamos lo que dicen en la Escritura los apóstoles, ¿llenos de qué? De fe y del Espíritu Santo. Escogieron 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Pues lo que tenía que suceder. Hay gente en la iglesia que sirven las mesas, pero ¿saben algo? Están llenas de fe y del Espíritu Santo. Y Dios los usa en lo espiritual. Más allá de lo material, de lo físico, los usa en lo espiritual. ¿Qué pasó con Esteban? Dice que Esteban era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, de poder. Contendía con los paganos acerca de la palabra de Dios, y dice que muchos milagros eran hechos por mano ¿de quién? De Esteban. Pero Esteban era un diácono, Pedro. Pero tenía mucha unción. ¿Pero por qué lo estaba usando Dios? Si eso nada más le correspondía a los apóstoles. Y fíjese, habla de apóstoles, no habla de pastores. No dice pastores, dice apóstoles. ¿Qué pasó? Se llenaron de envidia.
¿Y qué? Y lo mataron. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado? Solo imagina por un momento. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Imagina con tu imaginación espiritual, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles se hubieran puesto celosos al ver lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban? ¿Qué hubiera pasado? Quiero llevarte a una idea, porque hoy los peores enemigos no están afuera, están adentro. Hoy los ministros, cuando ven que Dios está usando a una ovejita, escucha, cuando ellos ven que Dios está usando a una ovejita, se le van encima para destazarla. La mayoría de ministros viven así. No dejan crecer a nadie. Y cuando ven a un Esteban, hace poco una hermana de acá de por Tijuana testificaba respecto a que el lugar donde ella se congregaba, la pastora, que vamos a entrar en ese tema también, la pastora, Dios mío, estos temas son crueles, son espinosos para los rebeldes. ¿Recuerdan lo que les dije, que la palabra de Dios puede ser como un aguijón que hiere, que lastima? Pues vamos a entrar con aguijón, y a muchos y a muchas no les gustará. Pero mira, a fin de cuentas, a Dios no le interesa si les guste o no. Su palabra tiene que ser, ¿qué? Enseñada, tal como es. Y aquí no tiene nada que ver que como muchos cristianitos hoy dicen, como los mundanos ya dicen, es que ese pastor dice puros discursos ¿de qué? De odio. Dice puros discursos de odio. Sí, mira tú. ¿Qué? Las mangas del chaleco. ¿Qué tus discursos de odio ni qué? Nada. Que seas un sinvergüenza, que seas una sinvergüenza y que te quieres autojustificar es otra cosa. Pues obviamente, si estás haciendo las cosas mal, pues la palabra de Dios es un aguijón para ti. Como a los bueyes que les pican el trasero y brincan. Así muchos ministros, muchas mujeres, pues la puya los hace brincar, los hace rebuznar, los hace mugir como bueyes, como asnos. Rebuznan, no les gusta. Y así como están, así se morirán. Y cuando estén ante la presencia de Dios, ¿qué le dirán? Señor, es que yo no sabía. ¿Y qué les dirá Dios? Pedro, sí sabías. Sí sabías. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles se hubieran encelado de Esteban? ¿Sabe qué hubiera pasado? No hubiera habido necesidad de que lo mataran los de afuera. Lo hubieran matado los de adentro. Hoy muchos matan a sus hermanos cuando ven que Dios está usándolos en algo. Por eso es que digo esto, que la mayoría de pastores se sienten todólogos, quieren hacer todo ellos, no dejan que nadie más trabaje, no dejan. Ahí está el hermanito que sabe tocar, que está dispuesto, que tiene el llamado, que sabe ministrar, que tiene dones. Hay hermanos en la congregación que tienen el don de sanidad, oran por enfermos
y sanan. Pero pues es una ovejita, nada más llega a la reunión y de pronto por ahí Dios pone algo o alguien en su camino y ¿sí me explico? Pero esa persona no crece porque el pastor y sus achichincles, sus allegados, los que tienen el control de la congregación, no permiten que nadie crezca. Aquí hay también un detalle, y es el otro extremo. Las ovejitas que sienten que Dios las empieza a usar y se empiezan ¿a qué? A ensoberbecer. Porque ese es otro detalle, ese es el otro extremo. La ovejita que siente que ya puede confrontar al ministro y poner en tela de juicio todo lo que el ministro haga. Mire, yo llegué a correr gente del Ministerio de Alabanza, así de plano. Después de una amonestación, de otra amonestación, no obedecían, no hacían caso, no se corregían. Los llamaba, ¿sabes qué? Estás bajo sanción. Te sientas tanto tiempo. Si en ese tiempo tú demuestras que estás arrepentido, que quieres volver y que quieres trabajar bien, adelante, ahí está tu lugar. Pero estarás a prueba. Y si no, ahí quédate sentado o vete si quieres. Sí, vete. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que te den un barazo y te duela y llores y chilles. Pero las heridas a veces nos hacen recordar que hay cosas que no debemos hacer para no dañar y para no ser dañados. Los dones, los ministerios, los estableció, vimos en Efesios 4 del 1 al 16, que los estableció ¿quién? El Señor Jesús. Cuando descendió, en ese tiempo que Él estuvo muerto, dice que Él descendió a lo profundo y llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Hay versiones, hay infinidad de versiones de la Escritura. Pero platicando con el hermano Elliot hace unos días, ¿recuerdas, hermano? Que te dije que cómo amañan la palabra de Dios, cómo la trastornan, cómo la pervierten. Dice en la Escritura que el Señor subió a lo alto, llevando ¿qué? Cautiva la cautividad. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor le arrebató las llaves del Hades y de la muerte al que para entonces tenía las llaves de la muerte. ¿A quién? Esto es, a Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, muchas versiones dicen, subiendo a lo alto, llevó a los cautivos. Ahora pregunto, ¿significa lo mismo llevar a los cautivos que llevar cautiva la cautividad? No, para nada. Para nada. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque de esa manera justifican doctrinas, justifican el purgatorio, justifican y dicen muchos que había un lugar donde en ese lugar descendió Cristo y llevó a los cautivos y que esos cautivos fueron los antiguos antes de que Él muriera, que estaban esperando el día de su victoria. No es cierto. Estaban en el limbo, ¿no? Algo así como un limbo. Y muchos creyentes creen en eso, que hay un limbo. Aún creyentes hablan de eso. Ajá. O sea, un lugar donde están en espera, la antesala, que estaban esperando para que Cristo llegara y se los llevara. Y hay quienes hablan de ello como el seno de Abraham. El seno de Abraham. Pero eso es otro tema. El seno de Abraham era como lo conocían los antiguos, a lo que nosotros llamamos el paraíso. Así es. Y el paraíso es figura del cielo.
Las almas hoy, las que han muerto, o como dice la Escritura, no han muerto, están durmiendo, pero durmiendo en el sentido de que durmieron. Si ustedes recuerdan, y son figuras, cuando le dijeron al Señor, Señor, tu amigo está muy enfermo. Y después le dijeron, tu amigo ya murió. Hablando de Lázaro. Y cuando Jesús les dijo, vamos, él duerme. ¿El qué? Duerme. El sueño de la muerte, vamos. Pero no estaba muerto. Él estaba en otro lugar consciente. Su alma estaba en otro lugar. Cuando él resucitó a Lázaro, dijo, vamos, nuestro amigo duerme. Los antiguos conocían el seno de Dios y le llamaban el seno de Abraham. Eso explica por qué la historia del rico y de Lázaro, del mendigo. ¿El seno de qué? De Abraham. Y de cualquier manera, si ustedes lo analizan, ¿cuál es nuestro seno? ¿Cuál es nuestro seno? ¿Saben qué es seno? Seno no es el pecho de la mujer. O sea, le llaman senos a los pechos de las mujeres, sí. Pero ¿qué es el seno? Hay otro sentido que se le da a la palabra seno. Seno es un sinónimo, es una palabra sinónima de ¿qué? Abrigo. ¿De qué? De reposo, de descanso. De regazo. De regazo. Me estoy explicando. El seno de Abraham, ¿qué es? El regazo de Dios. El regazo de Dios. ¿Ya me están entendiendo? Le llamaban el seno de Abraham porque estaba en el seno de Dios. ¿Quién era el seno de Abraham? ¿Quién era el Dios de Abraham? Sí. Si ustedes analizan con su lógica, le encuentran sentido a todo eso. Le encuentran lógica. El seno de Abraham es Dios. Es Dios. Así de simple. Por eso los antiguos le conocían como ¿qué? El seno de Abraham. No le decían solo el paraíso. Le llamaban el seno de Abraham. El paraíso se refería, digámoslo así, al lugar donde Dios habita. Pero el seno de Abraham era Dios mismo. ¿Ya me entendieron? El paraíso, que es el lugar, y el seno de Abraham, que es Dios. Eso explica muchas cosas. Es tan sencillo y los impíos hermanitos pretenden darle vueltas al asunto y tratar de acomodar las cosas de manera que quieren hacer doctrinas de hombres. Por eso traducen, en vez de decir, llevó cautiva la cautividad, es decir, se llevó el Señor la autoridad que era siempre de él, del Padre. El diablo a Dios nunca le arrebató nada. Y el mismo Satanás a veces decía la verdad. Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque todo esto, estos reinos me fueron dados a mí. Y sí, Dios le concedió esos reinos a través de la desobediencia de Adán y Eva. El Satanás dijo la verdad, cosa curiosa, ¿verdad? De hecho, convenció a Eva diciéndole la verdad, pero con mentira, no morirán. O sea, fueron ver medias verdades, medias mentiras.
no morirán físicamente, pero murieron espiritualmente. Separación de Dios. Sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, ustedes serán, ¿qué? Como Él, sabiendo que el bien y el mal. ¿Y qué dijo Dios después? Dios lo corroboró, dijo, echémoslos del paraíso porque ahora ellos son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que Satanás dijo la verdad. ¿Se dan cuenta? Analicen eso. Fíjate qué curioso, al que es conocido como el padre de mentira, dijo la verdad. Decía verdades. Decía verdades. Entonces, es importante esto porque eso de que cuando le fue entregada la autoridad a Satanás, lo que Jesús hizo fue descender y ¿qué? Arrebatarle, quitarle lo que era del Padre, la autoridad. Escucha. A eso se refiere cuando dice llevó cautiva, ¿qué? La cautividad. Es decir, el Señor cautivó. Son figuras. ¿Me están entendiendo, verdad? La cautividad, es decir, lo que tenía esclavizados a los hombres. ¿A través de qué? De su sacrificio redentor. Redentor. Él pagó el precio. Él llegó y le dijo al diablo, presta, dame esto, no te pertenece. Acabo de pagar el precio De la cautividad. por esa cautividad que tú hasta hoy has tenido, has ostentado. Pero las traducciones modernas dicen que llevó a los cautivos. Ah, mira nomás tú. ¿Sí se dan cuenta cómo amañan la palabra para hacer doctrinas? Y doctrinas engañosas, que es lo peor de todo. Porque muchos creen eso. Y muchos se preguntan, ¿quiénes eran esos cautivos que el Señor se llevó? ¿Cuáles cautivos? Lo que pasa es que tú tienes una versión que dice eso. Pero los originales no dice eso. Hay muchas traducciones equivocadas. ¿Sí? Entonces ya deja de preguntarte eso. Lo que el Señor llevó cautiva fue la cautividad, es decir, le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Punto. Y habla de llaves porque tiene que ver con dones y ministerios. No me estoy desviando, estoy dándoles doctrina. ¿Recuerdan cuando el Señor les dijo a los fariseos? Les dijo, fariseos hipócritas, porque teniendo las llaves del reino, las llaves, ni dejan entrar a nadie, ni entran ustedes. Escucha, teniendo las llaves del reino, ni ustedes entran, ni dejan entrar a nadie. Y aquel que quiere entrar, ¿qué? Se lo impiden. Hoy los ministros, teniendo las llaves del reino, ni entran ellos, y a los que quieren entrar se los impiden. Hacen lo mismo, no ha cambiado. Lo mismo, no ha cambiado. A eso me referí cuando dije, los tiempos cambian, las culturas cambian, pero Dios no cambia. ¿Qué le dijo a Pedro? A ti te daré las llaves del reino. Pero no estaba refiriendo a que sería el primer papa. Ni que le iba a dar las llaves del cielo. No, lo que les dijo es, te daré a ti el conocimiento de mi palabra. Pero después, días después, le dijo lo mismo a los 12, le dijo lo mismo a los demás discípulos. Y a ustedes les daré las llaves del reino. Y todo lo que aten y todo lo que desaten en la tierra será desatado o será atado allá en el cielo. Pero él no se refirió a atar demonios. Él se estaba refiriendo a desatar,
a desencadenar la cautividad de los hombres que estaban muertos, que estaban presos en sus delitos y en sus pecados, a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es la llave del reino. El conocimiento de la palabra de Dios es las llaves del reino. Así que tú, que tienes el conocimiento del Evangelio, tienes llaves del reino. Y esas llaves son las que Dios puso en tus manos para salvar, para llevar, para liberar a las almas que están cautivas en las garras del diablo. ¿Estás entendiendo esto? ¿O no lo estás entendiendo? El papado no existe. No es de la Escritura. Pero obviamente, muchos hacen lo que consideran necesario para inventar, sustentar y sostener sus doctrinas, no solo de hombres, sino de demonios. Doctrinas de demonios. Y muchos de ellos se dicen hermanos en la fe. Y obviamente, como la gente no lee la Escritura, como la gente no ora a Dios, mucho menos tienen intimidad con Dios, pues ¿qué van a saber? Por eso el pueblo de Dios está lleno de neófitos, de ignorantes, y está gobernado por neófitos y por ignorantes. Cuando ministraba, había un matrimonio de norteamericanos que Dios usaba mucho. Eran buenas personas. Yo en lo personal conviví con ellos. Como personas eran buenas personas. Ella tocaba una cosa que parece arpa que se toca aquí en el hombro, no recuerdo su nombre. Dios lo usaba. Tenía el don que Dios se lo dio como don, pero después fue ministerio. Recuerden, una cosa son los dones y otra cosa es el ministerio. Este hombre, con palabras muy sencillas, él no daba cátedras ni nada como muchos tratamos de hacer. Él no daba cátedras. No, era de pocas palabras el hermano. De por sí masticaba el español. Ella hablaba más fluido el español. Pero este hombre, con poquitas palabras, en una enseñanza tan sencilla, tan simple, daba una ligera instrucción a la gente. Y decía, los que quieran recibir al Espíritu Santo, fíjese bien, ¿en qué ignorancia se vive? A pesar de que Dios nos usa. Pero esto viene precisamente porque aún los ministros viven en mucha ignorancia. Ni siquiera conocen ni buscan conocer lo que Dios les dio. Y ese hombre era de Dios, Quiero aclararlo bien. Pero este hombre ignoraba mucho del don y del ministerio que Dios le dio a él. Dios no se equivoca. Pero cuando Dios nos da un don o un ministerio, nos hace responsables de él. Dios nos hará y nos hace responsables de lo que hacemos con su palabra y con su presencia. Y resulta que este hombre llamaba a la gente y le decía, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Y para nosotros, porque en ese entonces yo ignoraba también muchas cosas,
recibir el Espíritu Santo es empezar a orar en lenguas, hablar en lenguas. ¿Me explico? Muchos manejan esto así, que el orar en lenguas es recibir el Espíritu Santo, y no es así. No. Un día, pero para entonces yo ya enseñaba, predicaba, hacía muchas cosas. Un día, bueno, prosigo. Lo que sucedía era asombroso, y todavía lo recuerdo. Este hombre empezaba a orar por la gente, se ponían así, se formaban en montones. Él empezaba a orar y la persona que ponía su mano caían al suelo. No los empujaba, porque muchas veces ni siquiera los tocaba y la gente caía. No crean que sucedía lo que hoy sucede. ¿Han visto tanto payaso y tanta payasa? Espaldas, totalmente. No. Se retuercen como endemoniados. Bueno, de hecho, están endemoniados. Sí. Porque ese no es el Espíritu Santo. Oiga, que una mujer diga que es profeta y que cada vez que profetiza tiene orgasmos, ¿ustedes creen que es Dios? Sí. Ay, hermano, es que cada vez que profetizo, cuando el Espíritu Santo me toma, ay, siento bien rico y me empiezo a sentir orgasmos. Y hay mucha gente que está así. Mucha gente está así. ¿Por qué soy tan crudo al hablar así? Porque no se puede decir de otra manera. Este hombre solamente hacía esto y las personas caían, pero no hacían, repito, no hacían esos espectáculos de retorcerse como, no. O simplemente empezaban a temblar las personas, a llorar, a llorar, a llorar. Dios empezaba a hacer una obra maravillosa y empezaban a orar en lenguas. A orar, a orar, a orar, ¿te acuerdas? Asombroso, yo me asombraba. No sé cuántas veces me llamó para orar por mí porque yo no oraba en lenguas. Y yo nunca sentí nada. Sí tenía sensaciones como escalofríos, como corriente eléctrica pasando por mi cuerpo, pero yo nunca oré en lenguas. Pero yo vi a mi alrededor, durante años, porque ese matrimonio eran misioneros y venían una vez al año. Se estaban unos días aquí, los llevaban en diferentes lugares y Dios usó a ese hombre mucho para que mucha gente, lo que él llamaba recibieran el Espíritu Santo, que en realidad no recibían el Espíritu Santo. Porque una persona cuando se arrepiente y cree en él, dice que el Espíritu Santo viene y ¿qué? Y lo sella. ¿Los qué? Los sella, es decir, reciben el don del Espíritu Santo. Pero, lo que sucedía, y esto ahora lo entiendo, es que cuando ese hombre oraba, la gente era, ¿qué? Llena, en plenitud por el Espíritu Santo, que es muy diferente. Analícenlo. ¿Qué pasaba? Una de las manifestaciones audibles de la presencia del Espíritu Santo en un creyente es que empiezan a orar en lenguas. Pero es una de las manifestaciones, no es la manifestación. No sé si me estén entendiendo. Ahora, pero estoy tratando de ser sencillo en la explicación. Las lenguas son uno de los dones. No es el don escucha. No es el don como lo manejan los ministros hoy. Es el don porque es él. Pero no es el único don, porque hay muchos más dones. En la enseñanza, por eso decimos, los dones no pueden y nunca trabajan solos.
En la enseñanza tienes que tener ¿qué? El don de sabiduría, el don de discernimiento, el don del conocimiento. ¿Me estoy explicando? No es un solo don. Para enseñar hay que tener o manifestar más dones. Una persona que profetiza, un profeta por decirlo, tiene el don de lenguas, tiene el don de interpretación de lenguas, tiene el don de la revelación de Dios. Es decir, se están manifestando varios dones en esa persona que está profetizando. Pero una cosa es una persona con el don de la profecía y otra cosa es una persona con el ministerio de profeta. Ahora, ¿qué pasaba? Este hombre tenía la idea, y yo creo que murió ahí y siempre se fue así. Dios no quita vendas totalmente a la gente, a sus hijos. Hay hijos que trabajamos con vendas. Yo tengo vendas en muchas cosas. Yo no lo niego, yo no lo sé todo. A veces yo me siento y le digo, Dios, revélame tu palabra. Pero muchas veces lo que escribo no es lo que estoy enseñando aquí. A ver, yo tengo borradores, por así decirlo, pero de todo esto, la mitad de lo que he enseñado no lo tengo escrito, sino es que hasta más. Solamente lo uso como una base, como una referencia. Pero ese varón pensaba que el don de lenguas es recibir el Espíritu Santo. Y no es así. Porque eso implicaría que una persona que está ministrando y que no ora en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Eso es absurdo. Un día, como vio que oraba por mí y yo no oraba en lenguas, me dijeron los dos, se juntaron los dos, el matrimonio. ¿Tú no oras en lenguas, verdad, hermano? Le dije, no, hermano. Dice, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Yo me quedé, al momento pensé, entonces, ¿cómo enseño? ¿Cómo hago lo que hago? Yo llegué a orar por personas y sanaban. Pues entonces, si no tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo estoy funcionando? Pero ¿sabe qué fue lo terrible de este matrimonio? Me echaron del ministerio. Tenían autoridad. Eran muy apreciados por los ministros del movimiento donde yo estaba. Pero un hermano puertorriqueño se enteró. Dijo, Antelmo, ¿cómo que te sacaron del ministerio? Es que los hermanos hacen, déjame agarrarme a este hermanito. Este hermano me estimaba mucho, ya partió con el Señor. Me estimaba mucho, pero tenía más conocimiento de la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Que va y que los barre y que los trapea. Bueno, para no hacerse las largas, este matrimonio jamás me volvió a dirigir la palabra. Iban, me miraban con desprecio. Mucha gente hace eso. Pero aún así, Dios los seguía usando. Los años que pasaron después, esa gente jamás me volvió a dirigir la palabra, hermanos. Y llegaban y podían pasar junto a mí, se volteaban, estaban enojados. Se enojaron conmigo. ¿Por qué? Pues porque yo fui o senté un precedente acerca de una teoría, de una doctrina que ellos manejaron, pero que no era correcta. Hoy mucha gente maneja ese tipo de doctrinas. Si no tienes tal don, entonces no eres de Dios. Si no tienes el don de lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. No puedes ministrar. ¿Y quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no tienes al Espíritu Santo? Si tú te arrepentiste, si tú fuiste redimido, tú tienes el Espíritu Santo. Que no tengas el don de lenguas no significa que no lo tengas. Simple y sencillamente, como dije anteriormente, tal vez te ha faltado preguntarle a Dios
¿Qué don te dio? ¿Qué don qué? Te dio. ¿Tú oras en lenguas, Casani? No. El hermano no ora en lenguas, pero Dios le dio otros dones. El hermano Leo, ¿tienes el don de lenguas? No, pero tiene otros dones. El hermano Elliot, ¿tienes el don de lenguas? ¿Enseñas? No. Pero tienes otros dones. Y desde mi perspectiva son... Mejor ni les digo, porque a mí me da miedo hablar de esto. Yo he detectado dones proféticos en él. Sí, pero van más allá. Van más allá. Entonces, ¿qué significa? Apenas hace unos años, ¿qué será? ¿Unos 4 años? ¿5? Que Dios me dio lenguas. Y aún así yo le he estado diciendo, Señor, yo quiero hablar como tu hijo, como Leo. Y de pronto lo oigo hablar en diferentes idiomas, latín, griego, hebreo, y ay caramba, me dijo Dios. ¿Y por qué sé que son esos idiomas? Porque conozco algunas que otras palabritas, pero es asombroso. Cuando Dios da un don especial a alguien, sí me estoy explicando, pero no solamente el don profético. Ha habido personas que profetizan, pero no oran en lenguas. Tampoco interpretan, lo que reciben, lo reciben directo de Dios. Uh-huh. Es que sería tan largo y tan detallado explicar lo que Dios hace y cómo lo hace. Pero es asombroso. Es asombroso. Yo me gozo. Hablar de dones es hablar de algo tan especial. Que si todos los dones estuvieran en función en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no estaría como ahora está. Pero esto es necesario. Es necesario que la gente ignore, porque si no es así, ¿cómo se cumplirá la palabra de Dios? Es necesario que haya herejes, es necesario que haya malos siervos, pero también es necesario que haya siervos malos. ¿Será lo mismo, Casani, un mal siervo que un siervo malo? No. En el pueblo de Dios hay malos siervos, o sea, gente que está haciendo las cosas mal, pero también hay siervos malos. Sí me estoy explicando. Sí, ellos actúan con mala intención, Sí. Nosotros no. Un mal siervo o un siervo malo. Hay buenos maestros, pero hay malos maestros. Y también tiene que ver con lo que has dicho de los vasos de honra y de Sí, deshonra. obviamente. Hay personas como esta gente que Dios les dejó esas vendas y ellos pensaban y así lo enseñaron. Pero ¿qué pasaba? Pues Dios los usaba. Cuantísima gente, de esa gente que él oraron y que recibieron el don de lenguas, hubo gente que Dios levantó para profetizar después. Sí. Porque ningún don funciona solo. Sí. Si esto te está aclarando tu mente, qué bueno, gloria a Dios. La idea es esa. Ese es el propósito de Dios. Quitarte vendas acerca de lo que significan los dones y los ministerios. Leímos en 1 Corintios 12, del 1 al 31, que el Espíritu Santo repartió dones ¿y qué? Y ministerios como Él quiso, como Él le place. Así es. Así que, hermano Elliot, con la pena, yo le he dicho a Dios, Señor, dame de lo que tiene tu hijo. Y él le dice a Dios, Señor, dame de lo que tiene mi papá. Y Dios, ¿qué dice? Carambas, imagínense si yo les diera lo mismo a todos, pues todos serían pies, todos serían dedos, todos serían cabeza, todos serían... Yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios,
hablando de dones y ministerios, ¿de qué parte de Él eres? ¿De qué parte de Él te dio? ¿Me estoy explicando? ¿De qué parte de Él te dio? Analiza esa pregunta, tiene lógica. ¿De qué parte de Dios, de su inteligencia, de su amor, de su sabiduría, de su sensibilidad, de su esencia, de qué parte de Dios Él te dio a ti? Porque recuerda que los dones y los ministerios en el creyente son parte de la esencia y de la sensibilidad de Dios en el creyente. Es como decir, no sé si deba decirlo, hermano Elliot, como que si Dios te hubiera dado un pedazo de Él. Es que así es. Que Dios te hubiera dado un pedacito, un trocito de Él. No está mal dicho, está perfecta, porque somos su cuerpo. Sí me estoy explicando. Un don, un ministerio, un talento, una operación, es, Dios mío, imagínatelo, hermano. De Él. Es un pedacito, un trocito. Es un trocito de papá en ti. Así es, amén. Un pedacito de Jesús en ti. Es una pizquita del Espíritu Santo en ti. Les estoy platicando de mi testimonio, no por hablar de mí. ¿Me explico? Ajá. Y si hablo de mí, me glorío en Él. De lo que Dios hizo y ha hecho en mí. Porque es una forma de expresarte y de enseñarte que hay muchos errores doctrinales y muchos ministros viven en ceguera, tienen vendas. El problema es que no quieren quitar, que Dios se las quite. Y si Dios les quita esas vendas, ellos van y ¿qué? Se las vuelven a poner. Se las ponen otra vez. Mira algo que quería yo tocar, si me lo permites, referente a lo que Leo dijo al principio. Que él, pues no le dio Dios el don de la composición, pero yo ya quisiera tener la capacidad auditiva y musical que él tiene. A pesar de que Dios me dio el don de la composición, yo no tengo la capacidad auditiva musical que él tiene. El oído. ¿Sí? O sea, ¿qué pedacito de Dios le dio a nuestro hermano Elliot? ¿Un pedacito de dónde? De su orejita. De su orejita. Sí me explico. Vean al Señor. Vean. No se sientan mal ni piensen que es irreverencia. Un cachito de su tímpano. Es un pedacito de su tímpano del Señor. ¿Sí? Pero ¿cuántos lo quisieran? Componer canciones, un pedacito de dónde sería. De su Sensibilidad. De su sabiduría. y de su sensibilidad, ¿no? ¿Sí? Sí me estoy explicando. De su habilidad para versificar. A ver, ¿qué pedacito pensarían ustedes que me dio a mí? Pues sabiduría. ¿De su cerebro? Sabiduría y enseñanza. ¿De su cerebro? Claro. Sí me estoy explicando. ¿Esos son qué? ¿Figuras? ¿Ejemplos? Y sombras. Son figuras. No estoy diciendo que Dios tiene cerebro como nosotros. Sí me explico. Él es espíritu. Pero Él usa figuras. Pero sí tiene una mente. Tiene una mente. Exacto. Tiene un cerebro espiritual. Así es. Ya, vámonos entendiendo. Eso es lo que significan los dones, los ministerios, los talentos y las operaciones. Es parte de la esencia y de la sensibilidad de Dios puesta en sus hijos. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Claro que sí. ¿Por qué creen que me gozo enseñando? ¿Saben por qué? Porque es la manera como Dios se da a conocer a sí mismo, a sus almas. No solamente a sus hijos, también a los que no son sus hijos todavía. Porque aquí se cumple lo que Él dijo. Muchos de mis hijos no creerán esta palabra,
pero muchos que no son mis hijos creerán esta palabra. Hermano yo. Amado Elohim, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos hace estar siempre como cuerpo tuyo, Señor, como un gran equipo. No solamente como levitas, sacerdotes, como ministros, bendito Dios, como albaceas, como herramientas, como instrumentos, como vasos, Señor eterno, de honra, como utensilios delante de tu presencia, como olor grato, como fragancia, Padre. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra, bendito Padre, para los que hoy ha sido tu propósito, tu voluntad, salvar, rescatar, levantar, darles vida, bendito Padre, o por qué no, a muchas almas, Señor, cerrarlos, apagarlos, mi Dios, porque ese es tu propósito, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tuya es. Amén. La paz de Dios sobreabunde en sus vidas y en todo lo que representa. Sí, damos un anuncio. El próximo domingo es por causa de los aquí en México se practica un examen, ¿verdad? A los jóvenes que salen de la secundaria y que ya van a estudiar una carrera. Ese examen es un examen de admisión. El próximo domingo le toca ese examen a nuestro hermano Leo. Y es a las 10, ¿verdad? Dices que es a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, pero es en un lugar, pues hay que salir y es un examen que dura 3 horas. 3 horas, entonces a las 10 de la mañana, pues lamentablemente no habrá enseñanza. Así que avisamos que el próximo domingo no habrá transmisión, hermanos, pero seguimos en pie de guerra. Así que para aquellos que están oyendo y viendo esto, están enterados. El próximo domingo, ¿qué día es? 25 de junio. 25 de junio del 2023 no habrá transmisión. La paz de Dios con ustedes.